Bien, mis amados hermanos y amigos, Dios los bendiga. Les saludo en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, agradeciéndole a Él por su grande amor, por su misericordia y por el cuidado que Él tiene hacia nuestras vidas. Es mi grato placer poder llegar a usted una vez más con esta palabra que el Señor, por su misericordia, pone en nuestros labios para compartirla con ustedes. Voy a leer un versículo de la Biblia y lo encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 16, el versículo número 33, que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado Señor Dios Todopoderoso. Delante de tu presencia, Señor, está mi vida en este momento. Estoy agradecido, Señor, contigo, Padre, por la bendición que me da de poder vivir, de poder alabar y de poder glorificar el nombre santo de Cristo nuestro Señor. Señor maravilloso, en este momento presento, Dios mío de la gloria, cada persona, cada vida, Señor, que en esta hora está, Señor, siguiéndonos a través de esta página, un encuentro con Dios. Te pido, Señor, que te glorifiques llevando la bendición al corazón de las personas. Utiliza mis labios para la gloria de tu santo nombre y permíteme, Señor, poderme dar a entender en esta palabra a las personas, Señor, que nos escuchan. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor. Amén. Voy a compartir en esta preciosa hora la palabra sobre el tema superando momentos difíciles. Al acercarnos a la palabra del Señor, mirando detenidamente la palabra, estudiándola, encontramos que desde el principio el hombre se apartó de Dios. La maldad pues entró en el corazón del hombre, y a causa de la maldad ha sido invadido el mundo del pecado, de la contaminación de la raza humana. Por esa causa podemos ver en la palabra que vienen y padecemos muchos momentos de aflicción. En las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios, encontramos situaciones como la de la nación de Israel en los tiempos del rey Acab, situaciones las cuales la palabra del Señor nos presenta que vino hambre, vino calamidad a la tierra, a causa de la idolatría, a causa del pecado. Y no solamente en esta época, sino en muchas épocas de la historia de la raza humana, miramos que la contaminación, el pecado de la humanidad ha hecho que precisamente se manifieste la contaminación del pecado, y eso haga que la ira de Dios se encienda contra el mundo. Al mirar esta palabra que nuestro Señor Jesucristo pues expresa en este capítulo 16 del Evangelio de Juan, Él dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y está hablando no al de afuera, sino a su pueblo. Para que en mí tengáis paz. Y el Señor dice: en el mundo tendréis aflicción. La enfermedad es una aflicción. Hay muchas situaciones que causan aflicción a nuestras vidas.
Pero lo importante que podemos notar en la palabra es que el Señor dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestro Señor Jesucristo nos da esta palabra maravillosa y Él no nos niega esta realidad. Y la verdad es que cada día las cosas tienen que ir peor. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 5, el verso 16, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cada día que va transcurriendo se torna más difícil para vivir. Cada día el corazón del hombre se endurece más. El Señor Jesucristo, hablando en Mateo 24:12, Él dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Fue precisamente por haberse multiplicado la maldad, por el hombre haberse depravado en el pecado. El amor de muchos se enfriará, dijo el Señor. Y toda esta situación de maldad y de pecado en la raza humana hace que todos padezcamos, que todos suframos las consecuencias del pecado. El rey David era un hombre que la Biblia nos dice que era conforme al corazón de Dios. El primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14, el Señor dice, mas ahora tu reino no será duradero, hablándole el Señor al rey Saúl. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿A quién se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a David, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Dios buscó a un hombre conforme a su corazón, pero a pesar de ser conforme al corazón de Dios, David también tenía que pasar por momentos difíciles. Y esos momentos difíciles los encontramos precisamente registrados en las Sagradas Escrituras. Todos los siervos de Dios, hombres y mujeres, incluyendo a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, tuvieron que pasar por momentos difíciles. Cuando nosotros pensamos en la vida del cristiano en esta época que estamos viviendo, porque para mucha gente el padecimiento, el sufrimiento pareciera ser demasiado pesado para ellos, porque nos hemos acostumbrado a un cristianismo muy liviano, a un cristianismo sin sufrimiento. Nos hemos enseñado a un evangelio de prosperidad, prosperidad y más prosperidad, pero nunca hemos mirado detenidamente la palabra de lo que Dios nos dice en ella para que nosotros podamos vivir para Dios. La pregunta que pudiéramos hacernos es cómo superar esos momentos difíciles, porque van a llegar los momentos difíciles y tienen que llegar a la vida de nosotros, los hijos de Dios también, porque somos humanos. Pero ¿cómo superar esos momentos? Primero, reconociendo que todo procede de Dios. Cuando nosotros leemos el Salmo 24 y parte del 25, el Salmo 24, los dos primeros versículos dicen, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. De Jehová es la tierra y su plenitud, es de Dios. Todo lo que existe pertenece a Dios. ¿Cómo más nosotros podremos superar los momentos difíciles? Pidiendo la dirección de Dios.
El Salmo 25:12 dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Es una pregunta. Él le enseñará el camino que ha de escoger. Para poder tener el privilegio de ser guiados por Dios se necesita primero tener el temor de Dios. Es muy fundamental. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Cuando hay temor de Dios en nuestro corazón, no hacemos lo malo. Cuando hay temor de Dios en nuestro corazón, andamos de acuerdo a su palabra. En segundo lugar, pues es necesario la humildad. El verso 8 y 9 dice: bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores sus caminos. Examinará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Qué hermosa palabra. Entonces, en tercer lugar, hay que obedecer a su palabra. Toda la senda de Jehová son misericordia y verdad, dice el versículo 10, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Y el verso 11 dice: por amor de tu nombre, oh Jehová. ¿Por qué causa? Solo los guiados por Dios pueden disfrutar en gran manera la bendición de Dios. Se puede disfrutar de la bendición de Dios cuando nosotros podemos obedecer y hacer la voluntad de Dios, someternos a su voluntad. El verso 13 dice: gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Es la promesa bendita de nuestro Dios. En medio de los tiempos difíciles, en medio de las circunstancias, tenemos que acogernos, tenemos que mirar fijamente la palabra de Dios y Él nos va a levantar. En tercer lugar, debemos confesar nuestros pecados pidiendo perdón a Dios. Eso Dios espera del hombre. El confesar nuestros pecados nos lleva a corregir precisamente, y la corrección nos lleva a la perfección. Sin corrección no hay perfección. Necesitamos corregir nuestros malos caminos, pensar que el camino, la senda que vamos caminando es una senda de santidad y que hay que vivir una vida de santidad para poder agradar a Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Usted y yo tenemos que preocuparnos por vivir una vida que sea agradable delante del Señor. Debemos confesar nuestros pecados pasados, precisamente como dice el versículo 7, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. La culpa guardada en nuestro corazón no nos deja avanzar. Cuando nosotros no tenemos la habilidad de perdonarnos a nosotros mismos, hay muchas personas que están cargando una culpa de pecado porque nunca han creído que Dios pueda perdonarle sus pecados. Pero es necesario. A Satanás le encanta estarnos recordando nuestros pecados, nuestro pasado. A él le encanta estarlo recordando. No permita que él te amargue la vida. Recuerde que Jesucristo ya te perdonó. A usted y a mí, el día que nosotros nos arrepentimos de todos nuestros pecados, confesándolos a Él y apartándonos del pecado, nuestro buen Dios y Salvador nos perdonó nuestros pecados. Porque todo aquel que invocare su nombre será salvo. Porque dice Proverbios 28:13 que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El apóstol Juan escribe en su primera carta y dice:
estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo el Señor es nuestro abogado que intercede por nosotros delante del Padre. Y el abogado, el oficio del abogado es ubicarse entre el delincuente y el juez para defender la causa de aquel que va a ser sentenciado, del delincuente que está para ser sentenciado a una condena. El juez se para defender a ese delincuente. Nosotros como humanos, como personas, como pecadores, ofendimos a Dios y lo que merecíamos precisamente era la condenación eterna. Pero nuestro Señor Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados. Por eso es que cuando nos arrepentimos del pecado, confesamos nuestros pecados a Dios, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todos nuestros pecados. Entonces usted no puede seguir cargando la culpa de sus pecados, que el diablo mantenga acusándote y usted siempre está ahí con su cabeza agachada pensando que nunca Dios te ha perdonado. Dios sí nos ha perdonado, y es más, la palabra dice que el Señor arrojó nuestros pecados en lo profundo de la mar y nunca más se vuelve a acordar de nuestros pecados. Entonces, debemos confesar nuestros pecados presentes. Por amor de su nombre, dice: oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. Aunque David era conforme al corazón de Dios, no era perfecto. Y es lo mismo que nos sucede a nosotros, aunque nuestros pecados, aunque hemos confesado nuestro pecado, mas sin embargo nosotros no hemos llegado a la perfección. El apóstol Pablo dijo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que una cosa hago, extendiéndome ciertamente, olvidándome lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo al premio del supremo llamamiento. Entonces usted y yo tenemos que pensar que hay que vivir una vida de santidad en este mundo contaminado de maldad y de pecado. Dios nos llama a vivir una vida de santidad, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué más debemos hacer? Debemos pedir ayuda. Debemos reconocer que solos no podemos. Necesitamos la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice: guardará mi alma y me librará. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Precisamente todos tenemos muchos enemigos que enfrentar. Usted y yo tenemos enemigos que enfrentar. Uno de los enemigos que tenemos que enfrentar es el enemigo interno. Enemigos internos que están dentro de nosotros. Por eso el salmista decía: mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Había algo dentro de su propia vida. Y en el versículo 17 dice: las angustias de mi corazón se han aumentado, sácame de mis congojas. Muchas veces creemos que nuestros enemigos están fuera, pero ocurre que nuestro principal enemigo somos nosotros mismos, nuestros temores y nuestros complejos, que no nos quieren dejar reconocer que verdaderamente el Señor Jesucristo nos redimió con su sangre, nos perdonó nuestros pecados, y que usted y yo hemos sido libres por la sangre de Jesucristo, hemos sido perdonados y hemos sido libres porque Jesucristo nos hizo libres, porque Él dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad se llama Jesucristo, y lo hemos conocido a Él y estamos andando en su camino. Entonces, si tenemos a Cristo en nuestra vida, tenemos la libertad, porque Jesucristo es la libertad. Él nos ha hecho libres. Pero también hay enemigos externos.
El verso 19 dice: mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Hay muchas personas que no nos quieren, algunos por envidia, otros porque de pronto les hayamos ofendido en alguna ocasión. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y es más, el Señor dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido primero. Entonces, hay algo importante que usted debe tomar en su corazón, y es que Dios está de nuestra parte. Si nosotros nos apoyamos en la palabra, así tengamos problemas en este mundo, eso es normal que estén los problemas, las dificultades, pero nosotros no queremos afrontar nuestros problemas solos. Queremos invitar al Señor Jesucristo para que Él venga a ayudarnos en los problemas, en las dificultades, porque hay cosas que nosotros no podemos solucionar. Hay problemas que nos van a ahogar, que nos van a vencer, que usted y yo somos impotentes ante estas cosas. Pero cuando le permitimos al Señor que Él venga a ayudarnos, que Él venga a levantarnos. Usted puede pensar el caso de los discípulos cuando iban mar adentro. El Señor estaba durmiendo ahí dentro de la embarcación. Se levantó una tempestad. Los discípulos hicieron todo lo posible para ver cómo podían salvarse, pero se dieron cuenta que no había solución, que la única solución para ellos era el Señor. Por eso lo llamaron y le dijeron: ¿no tienes cuidado que perecemos? Y cuando el Señor se paró frente a la tempestad, reprendió la tempestad, y la palabra dice que se hizo una gran bonanza. Es eso lo que nos deja claro de que hay problemas que nosotros los podemos solucionar posiblemente solos, enfrentarlos, pero hay problemas que definitivamente tenemos que acudir al Señor. Tenemos que llegar a Él. No luches solo en tus esfuerzos. Es necesario dejar el orgullo y humillarnos delante de Dios, porque el Señor hará lo que nosotros no podemos hacer. Entonces recuerde bien: en el mundo tendremos aflicción, pero el Señor nos dice: confiad, yo he vencido al mundo. Yo te invito para que ponga su confianza en Dios. Yo no conozco sus problemas, no sé cuáles sean sus dificultades. Lo único que puedo decirte en este momento es que Dios está de tu parte, que Dios quiere ayudarte, que Él te dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Echa tu carga sobre mí, dice el Señor. Y eso es lo que el Señor está esperando: echemos nuestras cargas a Él. Por eso Él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Yo te invito en este momento para que ahí donde estás, inclina tu rostro delante de Dios y dígale a Dios: Señor, yo necesito tu ayuda. Yo no conozco su problema, yo no sé cuál es su dificultad, no sé qué esté atravesando usted en este momento. Lo cierto es que el Señor nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, alabo tu nombre y te glorifico. Te doy muchas gracias por el amor y la misericordia, Padre, que tienes hacia nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesucristo, reprendo el poder de las tinieblas. Presento la vida de los hombres y mujeres que en este momento, Dios mío, han oído esta palabra. Ayúdalos, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo, saca adelante a este pueblo. Bendígalo, Dios,
de una manera especial en el nombre de Jesús. Espero que el Señor sea su ayudador, su proveedor, y la bendición de ese Dios maravilloso sobre su vida. Dios los bendiga.